Bueno, en este trabajo vamos a analizar cómo debemos hacer las registraciones contables. Vamos a partir de la ecuación patrimonial básica. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del método de la partida doble? Decíamos que partíamos de la ecuación contable fundamental o ecuación patrimonial básica, que es un método balanceante porque lo que busca es siempre mantener la igualdad. ¿La igualdad dónde? En la ecuación patrimonial básica, que es la que vemos en esta presentación, donde activo menos pasivo va a ser igual a capital más ingresos, menos gastos más ganancias, menos pérdidas. Nosotros haremos un pasaje de términos de modo tal que a la izquierda del signo igual nos queden sumando activos, gastos y pérdidas, y a la derecha nos queda capital, ingresos, ganancias y pasivos. Entonces, la idea es que cada vez que hagamos una registración, esta igualdad se mantenga. Podemos decir que todas las cuentas que se encuentran a la izquierda del signo igual, es decir, activos, gastos y pérdidas, van a iniciar sus anotaciones por el debe, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Estas cuentas van a tener saldo deudor o están saldadas. Las cuentas que se encuentran a la derecha del signo igual son las de capital, ingresos, ganancias y pasivos. Van a iniciar sus anotaciones por el haber, aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Estas cuentas tienen saldo acreedor o están saldadas. En cada registración, el total debitado debe coincidir con el total acreditado. Y en todo momento, el total de los saldos deudores debe coincidir con el de saldos acreedores. Entonces, cada vez que hagamos una registración en el libro diario, en cada asiento, o sea, cada variación patrimonial que vayamos volcando, va a incidir por lo menos en dos componentes del patrimonio. Y siempre, cada registración tiene que coincidir la suma del debe y del haber. Y en cualquier momento que sumemos las columnas del debe, el total del debe y el total del haber del libro diario, debe existir coincidencia. Bueno, tenemos acá un ejercicio de aplicación. Al inicio la empresa posee dinero en efectivo por 20.000 para el desarrollo de su actividad. El 1 de abril adquiere mercadería al contado por 10.000. El 6 de abril compra mercaderías a 30 días por importe de 12.000. El 15 de abril vende mercaderías a plazo por importe de 7.000, costo de la mercadería vendida 3.500. Y el 28 de abril recibe la factura de energía eléctrica del local correspondiente al mes de abril por importe de 2.000. Entonces, ¿qué análisis debemos hacer para volcar estas operaciones al libro diario? La primera operación del día 1 de abril adquiere mercadería al contado por 10.000. ¿Cuál va a ser la documentación respaldatoria de esta operación? Una factura original, ¿sí? Porque la empresa está comprando. ¿Esta operación genera impacto en el patrimonio del ente? Sí, impacta en el patrimonio y es objetivamente medible. Quiere decir que contablemente la vamos a reconocer. Ahora bien, ¿en qué momento vamos a reconocerla? Cuando se produzca el hecho generador, que es la entrega de la mercadería. Con esta operación, ¿cuáles son los elementos del patrimonio afectados? Van a ser elementos del activo, porque al ser una compra de mercadería al contado, ¿sí? Vamos a tener un activo que aumenta y otro que disminuye. Las cuentas que reflejan esta situación van a ser mercaderías, que aumenta, y caja, que disminuye. Entonces, si volcamos esto al libro diario, vamos a tener un activo que aumenta, dijimos que lo anotábamos en el debe, ¿sí? Esto aplicando, guiándonos por la ecuación que vimos al inicio. Mercaderías aumenta por el debe en 10.000, a caja, que es un activo que disminuye por 10.000. Fíjense ustedes que vamos a tener la fecha de la operación 1 de abril, el número de asiento que estamos registrando, que es el número 1, nuestro primer asiento,
y la documentación de respaldo, que es la factura original. Acá afectamos dos elementos del patrimonio, un activo y otro activo, ¿sí? Fíjense que el total del asiento coincide, debitamos y acreditamos 10.000, y lo que nos quedaría hacer es volcarlo al libro mayor, ¿sí? Caja vamos a acreditar por 10.000. Y acá tenemos una anotación en el debe de 20.000, que son los 20.000 de efectivo que tenía al inicio esta empresa, ¿sí? Eso ya estaba en el mayor de caja. Entonces, 20.000 que tenía al inicio y restamos, acreditamos los 10.000 que pagamos ahora por la mercadería. Luego, debitamos mercaderías por 10.000, que es lo que se incorporó al patrimonio de la empresa. La operación del 6 de abril dice compra mercaderías a 30 días por importe de 12.000. Entonces, acá estamos de vuelta ante una compra, o sea que la factura original es la documentación de respaldo, pero fíjense ustedes que acá la operación es a plazo, es decir, no la paga, como sí ocurrió en la anterior, ¿sí? A 30 días, a plazo, en cuenta corriente. Entonces, ¿esta operación genera impacto patrimonial para el ente? Sí, por el principio de lo devengado, ¿sí? Nos interesa cuándo ocurre el hecho generador, sin importar si se cobra o se paga, ¿sí? ¿Se acuerdan principio de lo devengado que vimos en la unidad 2? Entonces, esta operación genera impacto en el patrimonio y es objetivamente medible. El hecho generador ocurre, que es la entrega de la mercadería, por lo tanto, lo vamos a reconocer contablemente. ¿Sobre qué elementos del patrimonio impacta? Bueno, compra mercadería, o sea que el activo va a aumentar, y no la paga, o sea que va a aumentar una obligación, un pasivo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cuentas que mejor reflejan esta situación? Mercaderías que aumenta y alguna que refleje la obligación con el proveedor, con el proveedor de los bienes, que será proveedores. Este es un pasivo que aumenta. ¿Cómo volcamos al libro diario? 6 de abril la fecha, número 2 el asiento, debito mercaderías por 12.000 y acredito proveedores por 12.000, un pasivo que aumenta. Según la factura original es la documentación de respaldo. Vuelco esto al mayor, debito mercaderías por 12.000 y acredito proveedores por 12.000. Luego tenemos la operación del 15 de abril que vende mercaderías a plazo por un importe de 7.000 y el costo de la mercadería vendida es 3.500. En el caso de la venta, la documentación respaldatoria va a ser una factura duplicada. Esta operación va a generar un impacto en el patrimonio del ente y es objetivamente medible. Fíjense ustedes que el principio de lo devengado, como mencionaba recién, dice que nos interesan, que vamos a reconocer las variaciones patrimoniales sin importar si se cobran o se pagan, ¿sí? Sino cuando ocurre el hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? La entrega de la mercadería, ¿está? Entonces fíjense, acá es una venta a plazo, quiere decir a crédito, ¿sí? En este momento no cobramos esa venta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si ocurre la entrega de la mercadería, contablemente tenemos que reconocerlo, ¿sí? Entonces, acá ¿qué vamos a tener? Un aumento de los ingresos, ¿sí? Es una variación modificativa positiva, aumenta el patrimonio de la empresa por el ingreso y aumenta el activo. Por otro lado, tendré que reconocer el costo incurrido para obtener ese ingreso, que es el costo de la mercadería vendida, ¿sí? Entonces, tendré que reconocer un gasto que aumenta y también tendré que reconocer un activo que disminuye por esa mercadería que deja de estar en el patrimonio, ¿sí? Porque fue vendida. Entonces ahí tenemos un gasto que aumenta y un activo que disminuye. ¿Cuáles son las cuentas que vamos a utilizar en este caso? Va a aumentar clientes y va a aumentar ventas. Y por otro lado, va a aumentar costo de ventas, que es un gasto, y va a disminuir mercaderías. ¿Cómo lo reflejamos en nuestro libro diario? El 15 de abril vamos a hacer una registración clientes de activo debito 7.000, a ventas ingreso que aumenta por 7.000 en el haber.
según factura duplicado y el número de asiento es el 3. Por otro lado, vamos a reconocer el costo de los bienes vendidos. Debito costo de ventas, que es un gasto que aumenta, y acredito mercaderías, que es un activo que disminuye. En este caso, la documentación respaldatoria es una minuta contable. Es una documentación interna que se confecciona en la empresa. Vuelco esto a los mayores, voy a tener clientes debitado por 7.000, ventas acreditado por 7.000, costo de ventas debitado por 3.500 y mercaderías acreditado por 3.500. Si ustedes se fijan, en el mayor de mercaderías tenemos los 10.000 de la compra inicial, 12.000 de la siguiente compra, ¿sí? Que eso ya habíamos volcado en las operaciones anteriores, y ahora disminuye el saldo de mercaderías por 3.500, que es lo que se vende. Y la última operación dice: recibe la factura de energía eléctrica del local correspondiente al mes de abril por importe de 2.000. Esta energía eléctrica benefició al periodo presente, por lo tanto va a ser un gasto del mes de abril, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta factura no se paga, dice que la recibe, ¿sí? Pero esto va a impactar en el patrimonio de la empresa. Y este documento, este comprobante, va a impactar en el patrimonio de la empresa, es objetivamente medible y el hecho generador es la utilización del servicio durante el mes. Esto es lo que hace que yo tenga que reconocer ese gasto en este periodo. ¿Sobre qué elementos va a impactar entonces? Sobre el gasto y, por otro lado, como no pago, voy a tener una obligación, un pasivo, ¿sí? Entonces, las cuentas que voy a utilizar van a ser agua y energía, el gasto que aumenta, y acreedores varios, el pasivo que aumenta. Vuelco al libro diario y voy a tener en el debe agua y energía, que es un gasto que aumenta por 2.000, a acreedores varios, cuenta de pasivo que acredito por 2.000, según factura del servicio. La fecha del asiento el 28 de abril y el número de asiento el 5. Volcamos esto a los mayores de las cuentas respectivas y seguimos. En la siguiente diapositiva, yo lo que tengo es todos los asientos que hice en el libro diario, que fuimos registrando uno a uno durante la explicación. Fíjense ustedes, todos los asientos balancean, es decir, que el debe coincide con el haber. Y si sumo la columna del debe y la columna del haber, también existe coincidencia. Por otro lado, tenemos los mayores de cada una de las cuentas, ¿sí? Sumamos y obtuvimos la suma deudora, suma acreedora, y por diferencia llegué en este caso al saldo deudor de mercaderías, ¿sí? Al saldo acreedor de proveedores, ¿sí? De cada una de las cuentas fui obteniendo su saldo. Bueno, espero que se haya entendido el tema de registración y seguimos ejercitando. Me despido de ustedes hasta un nuevo encuentro.